estimados amigos, bienvenidos a una nueva sesión de Derech Hashem. En este día especial y triste, un día donde tenemos el recordatorio de la Shoah y de todo el sufrimiento que ocurrió en el mundo en aquellos momentos, y en específico para el pueblo de Israel, donde 6 millones de personas, mujeres, ancianos, niños, hombres, todos fueron asesinados a mano de los nazis. Y es importante entonces que tengamos siempre esa oportunidad de recordarlo y de tenerlo en la mente. Y por lo tanto dedicaremos este estudio. Hoy día tenemos un programa especial. Tenemos la programación básicamente la regular de todos los días, más muchos agregados con motivo de este día de Yom HaShoah. Así que los invito a todos a que se unan a la programación que tenemos especial hoy día por el tema de la Shoah. Y esta clase, y al igual que todas las clases de hoy día, será Le'ilu Nishmatam, para elevar el alma de todos los Yehudim que perdieron su vida, y también en honor a todas las personas del mundo también. No es solamente una cosa estrictamente de los Yehudim, cada vez que hay una pérdida de una vida humana es una tragedia, pero hoy día sí ha sido designado en específico para el recordatorio de los Yehudim que fallecieron en esa oportunidad, y que fue un momento realmente trágico en la historia del pueblo judío, y que hoy día efectivamente estamos conmemorando porque lamentablemente los seres humanos tenemos una memoria corta. Lamentablemente los seres humanos, para bien y para mal, nos acomodamos y perdemos la sensibilidad de nuestro sistema emocional, nuestro sistema, digámoslo así, físico, hace que tenemos una reacción emocional a las cosas, pero eso después empieza a perderse la información. Por lo tanto, es muy importante no solamente recordarlo con memoria, sino efectivamente vivirlo de la misma forma como acabamos de vivir Pesaj. Y vivir Pesaj significó que nuestros sabios establecieron, y la Torá estableció, que una persona tiene que revivir la circunstancia, volver a ponerse los zapatos y en esa realidad. Entonces lo mismo tenemos que hacer permanentemente, sobre todo con hechos tremendamente fuertes para la historia y del pueblo judío, ¿ya? Pero hoy día seguimos, como esta es la parte del estudio que vamos a hacer propiamente del Derech Hashem, así que seguimos con nuestro estudio de Derech Hashem, ¿ya? Déjenme situarlos un poco a donde estábamos parados. Estábamos parados en un tema que es muy, muy importante en las bases del judaísmo. O sea, los pilares de la Torá. La Torá se basa en revelación, ¿ya? No es inspiración, no es que una persona va por el mundo, no es como no sé yo, el Buda, qué sé yo, que tuvo una iluminación y entendió como entre los caminos más elevados. Nosotros entendemos que hubo una revelación en el monte Sinaí, tenemos testimonio y tenemos evidencia en profundidad sobre esto en la historia del pueblo judío. Y uno de los pilares del judaísmo es que Dios se comunica con los hombres. No solamente que Dios existe, no solamente que Dios controla el mundo, no solamente que nosotros estamos compuestos de una neshama y un guf, un cuerpo y un alma, sino que esencial y fundamentalmente un pilar estructural para estar una persona dentro de lo que se llama el judaísmo, así lo explica Maimónides, lo explica Nachmani, lo explican todos los jajamim. Es el elemento fundamental de entender de que Hashem se comunica con los hombres, y en específico, y por sobre todas las cosas, la existencia de la profecía de Moshe Rabbeinu, que hacia allá nos estamos dirigiendo. Pero el Ramjal, en el Derech Hashem, en el capítulo, en la sección 3, y ahora vamos al capítulo 2, nos está empezando a introducir este tema. Y estuvimos hablando ya la vez pasada que el primer tema tiene que ver con el hecho de que existe tu cuerpo, tu neshama, cuando entra al cuerpo, entonces como que queda atrapada, ¿ya?
el estado de conciencia de una persona normal es una Neshama, estoy graficándolo, ¿verdad? Una Neshama que tiene como una camisa de fuerza, o otra forma es meterse una perla que se mete en, no sé, el lodo, o cualquier otra imagen que se te pueda ocurrir, donde efectivamente la Neshama entonces al ingresar a nuestro cuerpo produce ciertas funciones fundamentales al interior del cuerpo que nos permite tener conciencia, que nos permite, hablamos ya del concepto del mazal, una persona tiene sensaciones, tu Neshama percibe cosas, hablamos ya de los sueños, que en los momentos de los sueños una persona puede empezar a recibir información que es un poquito distinta. Saludos a Diego, Betty, Melanie, Jaime, Paulina. Efectivamente, entonces, ya estuvimos hablando de ese tema, y ahora el Ramjal va a empezar a entre el camino hacia llegar al tema de la profecía y algunos procesos que están al interior y que tienen algunos puntos prácticos para nosotros. Dijo, el tema es que una persona puede generar una desvinculación en algún grado entre lo que pasa con su Neshama y su cuerpo, y de forma tal que su Neshama se empieza a separar y su Neshama empieza a estar en contacto ahora, a liberarse de las constricciones del mundo físico, y le permite entonces empezar a entrar en contacto con realidades espirituales de las cuales hemos estado hablando en extenso en capítulos anteriores. Los invito a que revisen la página de Facebook de Chile, donde están grabadas todas las clases, ¿verdad? Ya llevamos como 40 clases, qué sé yo, etc. Entonces, ahora me gustaría ya compartirles un poco la pantalla para que podamos efectivamente estudiarlo juntos. Igual, en esta oportunidad vamos a pasar relativamente rápido por las cosas que estamos viendo acá, porque los puntos centrales, se los voy a decir ahora, son pocos, pero como estamos estudiando el Derech Hashem, un poco el objetivo es que todos nosotros tengamos la oportunidad de estudiar, ¿verdad? El texto mismo, ¿verdad? Y ver las fuentes, que no le estoy yo inventando cosas, ¿verdad? Pero la idea es la siguiente. Número uno, hay mecanismos para liberar y darle acceso a tu Neshama a realidades espirituales superiores. Dos, el tema de los nombres de Hashem es un tema esencial en esta dimensión. Y eso tiene una implicancia tremendamente importante en toda la área de la Torá que se llama la Cábala meditativa. La Cábala se divide en tres prácticas: Cábala teórica, Cábala meditativa y Cábala práctica. Cábala práctica, y de hecho lo va a mencionar acá, está completamente prohibida. De hecho, hoy día todos los textos que hablan, uno puede encontrar textos históricos y judíos sobre Cábala práctica, pero a propósito se introdujeron al interior de esa cosa, de esos textos, errores y desinformaciones para que la gente supiera, para que la gente no fuera a mal utilizarlo. Después existe toda una área de la Cábala meditativa, cuya máxima expresión está al alcance de todos nosotros, y se llama tefilá. Entonces, la tefilá tiene múltiples niveles, pero si una persona lee el Talmud nos enseña que los Hasidim Rishonim, el mismo sidur, el mismo orden que una persona lee, lo tiene ahí en tu mano. Dicen nuestros sabios que la persona cuando estudiaba, cuando se demoraban 3 horas en hacer el rezo de la mañana, 3 horas en hacer minjá y 3 horas en hacer arbit, rezaban 9 horas al día. Una imagen muy distinta de nosotros mismos hoy en día y el mundo moderno. Lo que eso significa es que lo que están haciendo a través de la tefilá era llegar a otras cosas, y el punto que queremos mencionar acá se llama efectivamente el tema de el uso de los nombres de Hashem. Ese va a ser el segundo punto que vamos a tocar hoy día. Que los nombres de Hashem, y una persona, piénselo bien, el otro día justo estaba conversando en la mesa con una de mis hijas, ¿verdad? El concepto de or, el concepto de luz. ¿Qué significa el
concepto de luz en el pueblo judío. La luz es la energía, cuando es positiva, si la llamamos luz, es la energía que está detrás de las palabras. ¿Nunca te ha pasado que una persona te dijo algo, te dijo, qué sé yo, no sé, estaba ahí teniendo una pelea con tu pareja y de repente se reconcilian y dicen lindas palabras y de pronto las palabras producen una sensación positiva, negativa? A veces escucha una información y la información es como, ¡wow! Ahora lo entiendo. Ya. Si yo tuviera, esa es la forma que entiendo yo, si yo tuviera que explicar lo que significa luz, lo que significa es el acceso a esa dimensión. Que de pronto, dentro de las palabras, se junta un conjunto de ideas y conceptos de realidad espirituales que da acceso. Entonces, los nombres de Hashem, efectivamente, te van a dar un acceso importante a eso. Escúcheme, tengo un colorín exquisito, pero cuando yo estoy en la casa, les pido, denme 17,3 segundos, ¿ok? ¿Ya? ¿Sí? Ok, váyase para allá. Fíjense que te lo prende, Eso. Sí. Ya, perdón, estoy de vuelta. Ya, estamos en los días del coronavirus en la casa. Ok, entonces está el tema de los nombres y por lo tanto, el punto central entonces va a ser el tema de los nombres, que una persona tiene que utilizarlo en la tefilá. Y lo va a explicar el Ramjal. El Ramjal te va a decir, he escuchado, estimados amigos, la utilización de los nombres tiene que ver con la kavaná. Tienes que decir los nombres y tienes que mostrar la kavaná detrás de eso. Y cuando una persona ya lo lleva a hacer, que es la concentración y la intencionalidad, kavaná es concentración e intencionalidad detrás de las palabras que dice, ahí es donde la cosa se pone difícil, ¿ya? Y cuando una persona empieza a utilizar este tipo de cosas, entonces efectivamente tú puedes generar que tu neshama se empiece a separar de tu cuerpo, a liberarse de, de las restricciones que tu cuerpo le tiene a tu neshama, y puedes empezar a agarrar ciertos estados de conciencia, para utilizarlo en términos modernos, que te dan acceso a un a una luz, que una persona normalmente no tiene acceso de ella para nada, ¿ya? Y esa es la gracia. Eso es lo impresionante que tiene el uso y la luz que hay detrás de los nombres de Hashem. Cuando una persona tiene ese acceso a los lunes y a los nombres de Hashem, entonces la persona tiene acceso a estados de conciencia que tienen distintos nombres. Las categorías generales son uno que se llama Ruach HaKodesh, que son que Ruach es el lugar donde vive la persona. Hemos hablado cuando estuvimos hablando sobre la Neshama en términos básicos, dijimos que de Nefesh, Ruach y Neshama. Explicamos que la persona, tu estado de conciencia, radica principalmente en el Ruach, ¿ya? Lo que está abajo de eso es como tus pulsiones animales, lo que está por encima de eso son tus ideas que son muy etéreas, ¿ya? Pero tú vives en el Ruach, y lo que se llama Ruach HaKodesh significa que ahora a ti te empieza a llegar una luz y una información y que te saca de los mecanismos convencionales y te da acceso a información por vías no tradicionales, ¿ya? Eso se llama Ruach HaKodesh. Y después existen muchos niveles. Por ejemplo, uno puede leer el libro Sha'arei Kedushá de Rav Chaim Vital, donde te explica los distintos estados de Ruach HaKodesh, etc., que utilizan a través de estos nombres. Y ahí empezamos una categoría superior ya, que es lo que estoy hablando desde el principio, que es fundamental para la base del judaísmo, que se llama Nebuá. Nebuá significa profecía. Profecía, normalmente cuando la gente habla de la profecía, tiene la sensación, muchas veces me ha pasado que la gente habla como, siente que es como estamos hablando de Nostradamus, entre paréntesis pareciera ser que Nostradamus, la otra vez lo estoy mirando en Wikipedia, parece ser que era judío, pero eso, Nostradamus, es más bien, yo creo, el modo de un oráculo, ¿sí? Oráculo en sentido griego, que dice como algunas alegorías, dice algunas frases medias crípticas y oscuras, ¿verdad? Entonces después le empezamos ex post a
a ver en la realidad y en el futuro, digamos. Profecía significa que la neshama de una persona se separa de su cuerpo y literalmente va y se apega a los mundos superiores, dependiendo a qué parte del mundo superior se va a apegar, el tipo de revelación que va a tener. Los mundos puede ir su neshama y acceder al mundo de Yetzirah, puede ir su neshama que ya acceder al mundo de Beriah, e incluso puede llegar a Atzilut. Y cuando llega ese tipo de cosas, entonces empieza a tener ya una información certera, clara, irrevocable, indiscutible, y además que también puede incluir información sobre el futuro. La información sobre el futuro normalmente es un mecanismo de la profecía que tiene que ver más que nada para que nosotros podamos certificar que esta persona es un profeta. ¿Ya? Si un profeta dice cosas sobre el futuro y las cosas no se cumplen, entonces nosotros sabemos con certeza que no es un profeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si Dios le anda dando información sobre el futuro a Hashem, que tiene acceso a las realidades del futuro, y esta persona y no se cumple la realidad que este profeta dice, entonces efectivamente significa que Dios no le habló, lo está inventando. ¿Ya? Entonces, para allá vamos con este tema. ¿Ya? En el proceso, tenemos que ver, y explica el Ramjal, cada etapa y etapa. Y esto es una cosa fundamental que me gustaría que el Ramjal lo explicó acá y lo explica fuertemente en la introducción a su libro que se llama Mesilat Yesharim. ¿Sí? Estimados amigos, hay un clavo que hay que tragarse. Tal vez está pasando en algún lugar de la garganta, pero yo creo que sobre todo en días como estos, en momentos de una recesión mundial que no sabemos cómo va a evolucionar, en momentos de coronavirus, en momentos de que estamos encerrados en nuestras casas, en momentos de un impacto social, etc. Ahora nos damos cuenta de algo que tal vez nos deberíamos dado cuenta toda la vida y no nos dimos cuenta. Toda la vida es un desafío. La riqueza, la pobreza, la salud, la enfermedad, estudiar, no estudiar, etc. Y así explica el Ramjal. También cuando una persona va subiendo en los estados de conciencia, paso a paso, también hay un desafío. Y si una persona no va subiendo bien, entonces puede caer en lados oscuros de la fuerza, ¿verdad? En el cual una persona tiene, si esto se mezcla con malas características de personalidad o con desinformación, entonces puede terminar una persona siendo afectada por realidades espirituales completamente destructivas. Y por eso es que el Ramjal va a explicar acá un poquito más adelante que todo este tipo de disciplinas tienen que ser absolutamente reservadas para expertos. El camino normal tiene que ser solamente restringido a la tefilá. La tefilá es el lugar donde nosotros tenemos que ser y ya es suficiente trabajo. Si una persona lo sabe bien, se da cuenta que el punto es que cada vez que tú pronuncias el nombre de Hashem en el contexto de la tefila, debería hacerlo con la kavaná concreta. Cada vez que dices el nombre, cada vez que menciona el Yud-Kei Vav-Kei, deberías pensar Hayá, Jové, Beyé, el que era es el que será, de Jové, Sakol, y que da y forma todas las cosas inmediatamente. Y cuando menciona el nombre de Elohim, Baal Kohot Kulam, el Señor de todas las fuerzas. Si tú logras mantener en la tefila esa concentración, cada vez que dices ese nombre, tu estado de conciencia sería otro. Ahora el desafío es hacerlo. Intentarlo y te dar cuenta que la disciplina para lograr eso ya es enorme. ¿Ya? Entonces, en estos días que una persona estaba, tal vez, supuestamente íbamos a tener tiempo, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa de que desde el momento que yo pensé que cuando iba a estar acá, por último, pensé que iba a ser 2 o 3 semanas que íbamos a estar encerrados, primero que nada, ese es un pensamiento inicial. Y pensé, dice, mira, voy a tener tiempo para estudiar y tiempo para hacer cosas, etcétera. Todo lo contrario, ¿verdad? O sea, entre partida, con los niños en la casa, no sé si a usted le ha pasado, 2, con toda Zoom, reuniones Zoom que uno tiene todo el rato, etcétera. Entonces, el tiempo que uno pensó que iba a tener, no va a tener. Pero sí, tiempo para tefilá hemos tenido de mejor calidad. Tiempo para ir a tu ritmo. El beneficio de hacer con Minyan es tremendamente importante. Pero ahora que Shem nos mandó para las casas y dijo no tenemos que tener Minyan, es el tiempo para que una persona haga tefilá con Kavaná y hacer este ejercicio. Los invito, hagan el ejercicio de al menos
las primeras bendiciones y las bendiciones en la midá, que pongan la kavaná en los nombres y que cada vez que digan el nombre de Hashem lo hagan con una kavaná y va a ver el impacto que esa cosa puede tener. Bueno, lo que está diciéndote el Ramjal acá es que una persona es insondable, inimaginable para nosotros seres mortales normales, el acceso a realidades que se llaman or, que una persona puede tener a partir de estos nombres, ¿ya? Hasta que podría llegar propiamente a la nebua bajo ciertas condiciones y entender que en el camino una persona se puede ir lejos y es muy peligroso y por lo tanto tiene que ser con tranquilidad y con paso a paso en la vida de una persona. Y ahora, una vez que estamos en este proceso, entonces vamos a leerlo rápidamente todo lo que le dije ahora. Aquí lo estamos leyendo, ¿ya? Dice, medios a través de los cuales una persona se puede liberar de su cuerpo. Sin embargo, Dios, a través de su sabiduría, dio medios para las personas que puedan llegar a estos objetivos, si es que quiere, veyishtadel bam, y se esfuerce fuertemente en ellos, dehainu bitul gibulei ateva, es decir, eliminar las limitaciones de la naturaleza, dice, y todo este tipo de temas va a depender de las cosas que te voy a explicar yo ahora. Bienvenida Marlene, Miriam, saludos a Israel, ¿eh? Y aquí dice, el tema de los nombres de Hashem y sus acciones, sus efectos. Has de saber. Ya te expliqué que para sostener el mundo completo y todos sus detalles, Eino Ela Adon Barujú, el único que está encargado de sostener todas las capas del sistema es Hashem mismo. Benimtseu Shekol Animtsaot Besidrehem, se encontraron que todas las situaciones y todos sus órdenes, Ben Mashe Bekojota Elionim, ya sea por las fuerzas superiores, Ben Ban Ibrahim, ya sea por las fuerzas inferiores, Aruhanim, Ben Begashmim, Einan Miskaimim, Ela Bema Shehu Isbarach Shemo, Nimtzalahem Litlotbo. Dice, todo se depende de las fuerzas superiores y todos los mundos del mundo físico solamente se sostienen a partir de estas fuerzas superiores y que Hashem depende, y todas dependen de Hashem. Y él se revela a todas sus criaturas y las influencia, les manda su ashpa'a, que hemos hablado en otras oportunidades, que fima sherrau y lahem lekiyum inyanim, de acuerdo a lo que es necesario para sostenerlas. Benimtseu ashpaot rabot, beshonot kefir ribuya mekablim. Y vamos a tener un montón de influencias dependiendo de todos los que son los receptores y todas las diferencias que tienen. Y todas las influencias que van a recibir va a depender de cada una de las existencias según sus categorías. Cada una de ellas va a ser muy distinto si tú tienes seres vivos, si tú tienes personas, si tienes animales, etc. Y todo este tipo de temas, cuando se llegue la influencia de ellos, van a generar todas las consecuencias que se pueden generar de esto. Entonces tienes un canal de cosas de arriba para abajo y va a llegar la influencia de todas las cosas de arriba para abajo según los canales. De todo el sistema que pueden estar los ángeles, Meoroyis Boraja Misgale Alehem, de la luz de Hashem que se revela sobre ellos, Umashe Yikablu, y todo lo que van a recibir, Beyashmia Haelionim Latachtonim Mehem, y va a escuchar los superiores a los inferiores, y Atachtonim y Atachtonim, y los chicos hasta los más chicos, hasta el final de todas las cadenas. La concatenación que hemos hablado varias veces. Aquí está. Omna. Ratza Yisborach Shemo Liyot Nikra Beshem, quiso Hashem mismo ser llamado por su nombre,
¿Para qué? Para que cuando tú llames su nombre, tengas un despertar hacia él. Y al llamarlo a él, al mencionar su nombre, te acerques a él. Ahí estamos hablando. Entonces, ¿quieres saber cómo puede hacerlo? En los contextos específicos que se llama tefilá, toma la oportunidad y puedes sentir una cercanía a Hashem. Hashem diseñó el sistema. De la misma forma, cuando yo te digo la palabra amor, te produce ciertas sensaciones. De la misma forma, si yo te digo lo aleinu, un garabato, o te digo una ofensa, te hace sentir ciertas sensaciones. Hashem puso una or especial, una luz especial en su nombre. Por eso es que el judaísmo ortodoxo trata con tanta estrictez el nombre de Hashem, no mencionarlo en lugares sucios, no decirlo en contexto de una conversación así como así, etc. Estás profanándole y quitándole poder al nombre de Hashem. Y es una de las transgresiones graves de la Torá, y el nombre de Hashem mismo, el Yud Kei Vav Kei, no se puede pronunciar bajo ninguna circunstancia en el estado actual de las cosas, en su puntuación. Tenemos que decirlo Adokai, Elohim, etc. No podemos decirlo tal como es, pero tenemos que tener la imagen de este nombre en nuestra cabeza. Y designó para el gran nombre, el Yud Kei Vav Kei, de Amar Alav, Se Shemi Leoila. Y dijo, este es mi nombre para siempre. Behu Hashem Shenikra Bo Al Shem Akavod Beatzmo. Y este es el nombre que fue designado, es como el más propio de él, que fi Masher Ratzal y Kareb Hashem, por cuanto quiso ser llamado por nombre. Beomnam, que fi kol pritei ashpaotav ratzah. Ahora, sin embargo, de acuerdo a otros detalles de cómo va a influenciar el mundo, Ratzah venikra beshemot shonim, quiso ser llamado por otros nombres. Este es un tema muy importante, muy mal comprendido, sobre todo por los críticos de la crítica bíblica, etcétera, etcétera, que siempre ellos sacan la teoría de que a partir de que había distintos nombres, eso significa que había Has Shalom, distintos autores a la Torá. Y nosotros, históricamente hablando, mucho antes de la crítica bíblica, siempre hemos interpretado que cada uno de los nombres como representa un distinto título, y eso te genera distinta influencia. Por ejemplo, tú eres papá, mamá, tía, hermana, jefe, empleado, tienes un título, etc. Todos esos títulos son tus nombres. Y cada vez que nos referimos a esos nombres, te va a dar una influencia y te va a dar una sensación específica para sentirse. ¿Ya? Y de la misma forma, entonces, Hashem, su nombre propio, es como decir, a mí me dices Jaime o Javier, qué sé yo, etc. Ese sería como el Yud Kei Vav Kei. Y los otros nombres son más que nada títulos, ¿ya? Elohim, Kel, Shakai, etc. Todos esos nombres. Y cuando tú los mencionas es para que te relaciones con él en esa dimensión. Y también te va a tener una influencia dependiendo de las cosas que él te está transmitiendo. Eso es lo que está diciendo acá. Gazar vechakak shebeaskir beruav al shemo yishamech lahem mimeno heara beashpa. Forjó, se puso la propiedad que cuando una persona, cuando sus criaturas mencionen su nombre, se produzca una influencia sobre ellos, una luz, como les mencioné, He'ara de Hashpa'a, de Keinen Shenemar Bechol Makom Asher Azkir Et Shemi Abo Eleja Beberachtiha. Tal como dice que en todos los lugares donde yo mencione mi nombre, voy a venir y te voy a bendecir. Maravilloso. Esto es una técnica práctica, pero como lo voy a decir muy adelante, requiere mucho esfuerzo. Beulá, que fi Hashem sheyizkeruhu veyikreuhu, de acuerdo al nombre que menciones y que invoques, kach tiyeh hashpa'a, proporcional a eso va a ser la influencia que te va a llegar, animshejes al yedei haskara ahi, que se produce a través de ese nombre. Ki hashpa'a timashech tiyeh mimin ota hashpa'a she'al soda. Dice, ¿por qué? Porque la influencia que va a llegar va a ser correspondiente a al secreto que está conectado a aquel nombre. Entonces, como te digo, si yo te hago, no sé, señor presidente, entonces te llega la influencia de
presidente. Cuando una persona se conecta entonces con los nombres de Hashem elevados, entonces una persona va a tener esas influencias. El central es el Yud-Ki Vav-Ki, que una persona tiene que tomarlo con mucho kabod, con mucho respeto, en el contexto de Brajot y de Tefilá. Omnam, Behemshech, Hashpa'at Tulad Be'echreach Tolada. Cuando se produzca el efecto de ese nombre, va a producir una consecuencia asociada puesta en la naturaleza de ese nombre, y eso se va a transmitir por toda la cadena de concatenaciones espirituales, desde las raíces espirituales del mundo de arriba hasta el mundo de acá abajo. Entonces, cuando una persona hace tefilá y hace brajot como corresponde, tiene que tener la emuná clara de que está afectando los canales superiores. Tal vez puede ser que si hacemos nosotros las buenas brajot y solucionamos todo el tema, entonces Fesat Hashem, qué sé yo, se va a encontrar el remedio para el coronavirus y se acabó el problema. Ahora, Hashem, obviamente, como todas las cosas que ya tenemos experiencia en el mundo, no es de cualquier forma, no es que voy a decir el nombre y va a funcionar, no, ya te dije. Tiene que ser el contexto de la tefilá. Tienes que tener que cuando dice el nombre Yud-Ki Vav, que dice Hayah, Jové, Villeve, Jové, Sakol, y eso ya es un trabajo mental importante. Y cuando lo hagas con las características y los límites adecuados, Ubetenaim Meyuhadim, y con las condiciones específicas, cuando una persona mencione los nombres 100%, va a generar un impacto específico. Dice, dentro de los efectos que puede tener la mención de estos nombres, va a ser puede generarse el efecto que se empiecen a anular los aspectos de los límites físicos. Como está escrito, y la persona se va a conectar con elementos espirituales y le va a llegar a él, mira, y va a tener conocimiento de askala y comprensión, le mala me askala en Ahenoshit, por conocimientos por sobre el entendimiento humano normal. Ahí empezamos a introducir el tema que les mencioné, que se llama Ruach HaKodesh, el espíritu sagrado, que una persona puede, a partir de mencionar los nombres y hacer estas disciplinas, entonces empezar a tener acceso a información por mecanismos no tradicionales. Be'inyanim Heirim, y otros temas derivados de esto, como lo que se llama hablar con Eliyahu Anabí, conversaciones con los tzadikim, etcétera, etcétera. ¿Ya? Behu Inyan Madreigos a Ruach HaKodesh, y este es el tema de los distintos niveles de Ruach HaKodesh, de Anebua, y la profecía. Y voy a seguir hablando de este tema un poco más adelante para que lleguemos al pilar fundamental que es esencial en nuestra emuná, entender la nebuá de Moshe Rabbeinu, entender que la profecía de Moshe Rabbeinu es de otra categoría, otro nivel, única en la historia, que no va a volver a repetirse, y que es la base y el pilar de todo lo que sabemos, y la base que vuelvo a repetir. Muchas veces me preguntan, ¿cómo sabe lo que sabe? ¿Cómo sé si es verdad? La respuesta tiene que ver con entender qué era la nebuá de Moshe Rabbeinu. Y una vez que no tiene eso claro, a entender, ok, tengo que tratar de entenderlo. No estoy discutiéndolo ya, empiezo a dar un modo de tratar de ver qué es lo que verdaderamente dice, que eso ya es un gran tema. Ahora, para llegar a estos temas, también se necesita medio específico de Hainu Shemotav Yisborak Shemot, es decir, los nombres específicos de Shem, Amis Yahasim Lo, que se relacionan con él, estas influencias y que tiene que lograr el efecto. Cuando la persona sea capaz de reflexionar y pensar sobre ellos, o beaskirotam bapé, o tzirefotam bedevarim y matenaim, o las mencione o las mezcle con otras actividades, con condiciones específicas
para que se genere el efecto deseado. Se me acabó el tiempo, estimados amigos, pero Besat Hashem seguiremos entonces con el tema. Nuevamente, esta clase fue dedicada a Leilo Nishmat, todos los Kedoshim que fallecieron asesinados en la Shoah, y los invito entonces a que sigan la programación de hoy día, que tenemos un programa completo destinado al tema del día. Saludos a todos, Paulina, Mónica, Michelle y todos los Facebook videntes, muchos cariños para todos.